a analizar mi vida, cuando hago un paneo, un análisis de lo que Dios me ha permitido vivir en esta existencia, llego a una conclusión, y es que definitivamente no concibo mi vida sin la palabra de Dios. O sea, yo trato a veces de hacer ese ejercicio imaginándome cómo sería mi vida sin conocer del Evangelio, sin conocer a Cristo, sin conocer su palabra. ¿Qué estaría yo haciendo en este momento? ¿Sí? ¿Cuál sería mi dinámica de vida? ¿Cuál sería mi forma de pensar, mi forma de concebir la existencia? Y me doy cuenta definitivamente que soy un gran privilegiado por conocer desde pequeño, desde niño, las Sagradas Escrituras. Todo lo que he decidido, todo lo que he hecho, todo lo que estoy haciendo y lo que pienso hacer según la voluntad de Dios está basado precisamente en la convicción que tengo con respecto a la Biblia. Y por eso es que hoy quiero básicamente dejarte dos convicciones vertebrales para encaminar cada día más y más nuestra fe en el Señor. Y esas convicciones vertebrales deben estar basadas en lo que usted cree respecto a la Biblia. Si usted analiza, y va a estar de acuerdo conmigo, en que estamos viviendo una época donde lamentablemente se le está restando valor a la Biblia como libro sagrado. ¿Sí se ha dado cuenta? Estamos teniendo en estos días un fenómeno, por ejemplo, en nuestro canal de YouTube, ¿sí? Tenemos un Temas Biblia que se titula La Biblia versus el Corán. Y en cuestión de semanas, mis hermanos, en cuestión de semanas, unas 3 semanas máximo, hemos subido de 50,000 vistas a más de 100,000, 106,000, 107,000 vistas en cuestión de 3 semanas. Y solo ese video tiene más de 1,000 comentarios. Usted puede entrar allí en el canal y lo encuentra. Eso de entender que como estamos obviamente, aparte de lo que está sucediendo allá en Medio Oriente, y como se está celebrando a nivel de Latinoamérica y Europa, lo que tiene que ver con la parte de la reforma protestante, la Biblia, todo esto, la gente está buscando, la gente está mirando, ¿sí? Pero encuentro en muchos comentarios, encuentro que la gente cada vez está siendo más como relajada, se le está facilitando más hacer comentarios despectivos de la palabra de Dios, ¿sí? Hablan de la Biblia como un libro lleno de errores, como un libro que es espurio, es un libro que está totalmente contaminado, es un libro que se ha utilizado solamente para hacerle daño a la humanidad, para tenerla coaccionada, para poder manipular la gente en sus creencias. Bueno, y es triste que estemos en una generación lamentable donde mucha gente está por debajeando, está minimizando, restándole valor a la Sagrada Escritura. Cuando hace unos 500 años atrás hubo una cantidad de hombres y también de mujeres que estuvieron dispuestos ¿a qué? A dar su vida por mantenerse en la convicción de las dos cosas que le voy a decir. Pero quiero que primeramente me permita leer estos textos de la palabra. 2 Timoteo 3:15 al 17. Usted puede allí seguir la lectura en pantalla. 2 Timoteo 3:15 al 17 en la NTV. Dice la palabra del Señor: desde la niñez se te han enseñado las Sagradas Escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Mira qué hermoso. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Ahora, leamos lo que dice Hebreos 4, versículo 12, también en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra: pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Qué hermosos versículos que dan testimonio de lo que es la palabra del Señor. Amén. La palabra del Señor es el tesoro más valioso que nosotros, los seres humanos, podemos poseer. Vivimos una época donde todavía tenemos una gran facilidad y una gran accesibilidad
al registro bíblico, y es un privilegio. Va a llegar el tiempo, mis hermanos, va a llegar el tiempo donde será prohibido tener una Biblia. Así que guárdela muy bien desde ahora y consérvela, porque van a llegar los tiempos donde será prohibido el libro en su casa. Yo tengo el privilegio de tener en mi biblioteca la Biblia de mis abuelos. Yo siempre dije, esta Biblia tiene que estar en mi biblioteca. ¿Saben por qué? Porque cuando una vez escuché la historia de mi abuelo, yo dije, wow, qué reliquia. Y es una Biblia católica, una nácar colunga, hermosa Biblia. Pero lo que más me encanta cada vez que la veo allí en la biblioteca es que recuerdo la historia de mi abuelo. Él dijo en una ocasión, esta Biblia, usted la puede ver, está nuevecita, bien guardadita, casi no la usaban. ¿Saben por qué? Porque siempre tuvimos que tenerla bien guardada y bien escondida. Porque de tiempo en tiempo nos visitaba el sacerdote y nos hacía un chequeo. Porque de las cosas que venían a revisar era a ver si teníamos Biblia. Y hay de que la encontraran. Si la encontraban, nos la quitaban. Eso impactó mi vida. Impactó mi vida porque para mí, y más a la edad que escuché eso, que era niño, me parecía una mentira, porque todo lo contrario a lo que en la iglesia me decían, ¿sí? Ame la Biblia, lea la Biblia, todos los días téngala abierta para que usted pueda estudiarla, memorícela. Y cuando mi abuelo me dijo que él tenía que tenerla guardada, pues eso me impactó. Y dije, definitivamente es un tesoro. Diga conmigo, la Biblia es un tesoro. Yo quiero citar, y va a aparecer allí en pantalla, las palabras textuales del doctor Henry H. Halley. Él nada más ni nada menos fue el autor del compendio manual de la Biblia, que de hecho yo quiero a usted recomendárselo, cómprelo. Compendio manual de la Biblia. Si usted dice, yo quisiera conseguir un libro que me explique cómo entender más la Biblia, cómo explicar cada libro de la Biblia para yo saber y crecer en mi conocimiento de la Biblia, ahí está, Compendio manual de la Biblia. Ha tenido muchas ediciones, comenzó con un libro de 16 páginas, hoy es un libro que tiene más de 700 páginas, ¿sí? Es un libro así. Es de Henry Halley, y este hombre impactó tanto el mundo con ese libro que ya en estos momentos se han vendido más de 6 millones de copias. ¿Usted sabe lo que significa que se vendan más de 6 millones de copias un libro? Así literalmente. Y no libro virtual, sino, no libro digital, sino libro en físico. Más de 6 millones de ejemplares vendidos. Mire lo que él dijo con respecto a la Biblia. La mayoría de la gente en sus momentos de seriedad tiene que tener en mente alguna duda acerca de cómo las cosas se evaluarán cuando venga el fin. Podremos reírnos de ello o apartarlo a un lado, pero el día llegará. ¿Y entonces qué? Bueno, es la Biblia la que tiene la respuesta, y es una respuesta inequívoca. Hay un Dios, hay un cielo, hay un infierno, hay un Salvador, habrá un día del juicio final. Bienaventurada la persona que en esta vida hace las paces con el Cristo de la Biblia y se prepara para el despegue final. Qué palabras tan sabias, ¿cierto? Palabras dignas de ser consideradas. El hecho de nosotros poder poseer hoy día la palabra de Dios en su totalidad, compendiada, los 66 libros inspirados, según el canon del Antiguo y del Nuevo Testamento, es un privilegio, es un gozo maravilloso. Pero yo quiero hoy dejarte, por favor, para que vuelvas a revisar y vuelvas a cimentar dos convicciones vertebrales, importantísimas en nuestra fe cristiana con respecto a la Biblia. La primera es que la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Diga conmigo, la Biblia es la palabra de Dios. Ojo, mis hermanos, con lo que está apareciendo hoy día con los neoliberales, los teólogos neoliberales. Ellos están confundiendo la iglesia con un pensamiento que pareciera como que no fuera peligroso, pero es muy peligroso. Hoy muchos están diciendo que no es que la Biblia sea la palabra de Dios, sino que la Biblia contiene las palabras de Dios. La verdad bíblica, pero también ortodoxa de la fe cristiana, es
que la Biblia es la palabra de Dios. Porque cuando usted acepta que la Biblia contiene las palabras de Dios, usted empieza a darse la oportunidad de pensar que hay partes de la Biblia que son inspiradas y partes de la Biblia que no son inspiradas. Y por eso es que hoy día hay teólogos ateos que tienen totalmente descuadernada la Biblia. Se han dedicado a estudiar la Biblia, pero para descuadernarla. La dejaron completamente destruida. Ahora, no es que hayan destruido la Biblia, ellos se destruyeron al acercarse con arrogancia a la Biblia. Porque la Biblia es la palabra de Dios y ella permanece y prevalece para siempre. Así que más allá de cualquier teoría neoliberal en torno a la inspiración de la Biblia, o también en ese afán de poder encontrar cómo los libros de la Biblia consiguieron su forma actual, más allá de todo eso, mis hermanos, encontramos una unidad de pensamiento impresionante. Una unidad de pensamiento tan extraordinaria que una mente superior definitivamente fue la que inspiró la Escritura. Solo una mente superior fue la que pudo compilar magistralmente 66 libros donde no hay contradicción en el pensamiento y en el tema. Definitivamente hay un sello personal de Dios. ¿Usted lo cree? La Biblia fue escrita por autores humanos y eso es lo lindo de la Biblia, que tiene un elemento divino y un elemento humano. La Biblia fue escrita por autores humanos, pero fue Dios mismo el que supervisó la inspiración de la Escritura. Dios mismo fue el que estuvo atento para que se escribiera solamente lo que debía escribirse. Ahora, hay que reconocer que en este momento no existen los autógrafos, no existen los libros originales, y Dios es sabio. ¿Usted se imagina que existieran los libros originales de la Biblia? Todo el mundo estaría adorando la Biblia, ¿sí? Dios es sabio. Pero sí existen cientos y hasta miles de manuscritos, algunos tardíos, otros que con los hallazgos arqueológicos se han encontrado más antiguos, o sea, más cercanos a los autógrafos, y por tanto tienen más autoridad para convertirse en arquetipos, en bases para poder de ahí generar procesos de traducción. Estoy diciendo esto, mis hermanos, porque aunque la palabra de Dios es inspirada por Él, a Dios le plació usar seres humanos. Y aunque en los procesos de traducción de la Biblia, a diversos idiomas, este es un trabajo netamente humano, y hay obviamente errores, hay imprecisiones lingüísticas, incluso así, mis hermanos, el mensaje compendiado de la palabra de Dios es perfecto y suficiente para que nosotros sepamos lo que Dios espera que nosotros sepamos. Amén. Por eso ninguno va a tener excusa de decir, no, pues yo la verdad me puedo salvar de esta situación porque es que yo no busqué la Biblia, porque es que la Biblia está llena de errores, porque es que la Biblia se contradice a sí misma. Así usted se haya enfocado solamente en encontrar errores, al leerla ya se está exponiendo a la verdad y al mensaje que usted y su alma necesitan para poder tomar una decisión al respecto. Entonces nadie tendrá excusa, nadie. Hasta el fin de los tiempos, este libro de los libros, o como algunos lo han llamado de cariño, el viejo libro amado, seguirá siendo la única y exclusiva respuesta a la búsqueda de Dios para la humanidad. ¿Saben por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios. No compliquemos esa convicción. Sencillamente la Biblia es la palabra de Dios. No deje que nada afecte esa convicción en su corazón, porque cuando dejas afectar esa convicción, empezarás a permitir que Satanás plante la semilla de la duda, tal como lo hizo con Eva, con que Dios ha dicho. Manténgase firme. La Biblia es la palabra de Dios. Y cuando alguien quiera venir por ahí con argumentos científicos y con argumentos bien rebuscados para hacerle creer que no es cierto, levántese usted en autoridad y diga, independientemente de lo que usted crea y de lo que usted haya investigado y de lo que usted piense que es, para mí la palabra de Dios fue inspirada por Él. La Biblia es la palabra del Señor. Aleluya. Y la segunda convicción vertebral que debemos tener con respecto a la Biblia es que Cristo es el centro y el corazón de la Biblia. Amén. Diga conmigo, Cristo es el centro y el corazón de la Biblia.
Mire, el Antiguo Testamento prepara el escenario para Cristo y el Nuevo Testamento lo describe como persona divina, pero también describe la obra redentora y salvadora que Cristo hizo por la humanidad. Entonces la Biblia, desde el Antiguo al Nuevo Testamento, se enfoca en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo vivió la vida más memorable, la vida más hermosa jamás conocida. Y esa vida está descrita en la Biblia. ¿Qué sería hoy de nosotros si no tuviéramos la palabra escrita de Dios? No sabríamos, ¿verdad? Pero porque poseemos la palabra escrita de Dios, que fue inspirada por Él, ahora podemos tener la información maravillosa del nacimiento de Cristo, de su perfección, de su ministerio, de su carácter bondadoso, como por ejemplo la ternura, la compasión. Es un hombre completamente lleno de paciencia. Encontramos también referencia a sus milagros, a sus obras maravillosas a favor de los desprotegidos y muchas cosas más, al punto donde el apóstol Juan utiliza una hipérbole donde dice: si escribiéramos todas las cosas que Jesús hizo, no nos alcanzarían todos los libros que existiesen en el mundo para hablar de Él. Pero gloria a Dios porque poseemos la Biblia, porque en la Biblia encontramos la clase de hombre que fue Jesús. Pero en la Biblia también encontramos la clase de persona que es Dios. Cómo entregó voluntariamente su vida perfecta para quitar el pecado del mundo. Ahí encontramos claramente, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, todo el proceso redentor que Dios decidió activar a favor de nosotros, la humanidad. Por eso es que la Biblia es impresionante en su mensaje. La Biblia contiene el mensaje transformador, el mensaje renovador, el mensaje restaurador, no solamente para la vida temporal del ser humano, sino sobre todo para la vida eternal del ser humano. La Biblia no es solamente un libro para la moralidad, como muchos de pronto pretenden hoy mostrarlo. Un libro para extraer de ciertas historias, de ciertas sagas, enseñanzas para practicar en la conducta y de pronto avanzar en la parte moral. Aporta para eso, pero más allá de eso, la Biblia contiene un mensaje con el potencial de ayudarnos a decidir nuestro destino eterno. El mensaje que está allí en la Biblia tiene esa facultad. Por eso es que Satanás no quiere que nosotros le demos valor a la Biblia, porque Satanás sabe que es en ese libro y solo en ese libro donde está revelada la verdad para salvación y para restauración del ser humano. La Biblia entera está construida en torno a la persona y obra de Cristo y a su maravillosa obra y promesa de vida eterna. Es por la Biblia, mis hermanos, es que nosotros sabemos que ahora tenemos la promesa de una vida eterna. Si no existiera la Biblia, nosotros no tendríamos ese conocimiento. Es por la Biblia, por la palabra del Señor. Haga un paneo rápidamente de toda la persecución que ha sufrido este maravilloso libro en la historia. Y se va a dar cuenta que si realmente Dios no vigilara su libro, así como vigiló para cuando estaba siendo escrito, si Él no vigilara a este libro durante la historia de la humanidad, ya no existiría, ya estaría raído de la faz de la tierra. Pero como no es un libro cualquiera, sino que es el libro de los libros, Dios vigila y lo cuida, y ese libro permanecerá para siempre. Por tanto, la Biblia, mis hermanos, es el centro y el corazón también de nuestras vidas. Así como en la Biblia el centro y el corazón de ella es Cristo, ahora la Biblia debe convertirse también en el centro de nuestra existencia. Amemos la Biblia, mis hermanos. Amemos la palabra del Señor. Dediquémosle tiempo a la lectura. Dediquémosle tiempo a la memorización. Dediquémosle tiempo también, mis amados hermanos, al estudio concienzudo de la palabra de Dios. Usted tiene un problema, tiene una dificultad. Haga un alto en el camino, no siga metiendo su cabecita ahí. Haga un alto, haga un pare y diga: Señor, voy a ir a la fuente de sabiduría para poder beber de tu conocimiento y tomar una sabia decisión. Pero muchas veces estamos emproblemados, estamos pasando por crisis y la Biblia allá empolvada y la Biblia allá archivada. Y siempre medio miramos y aparece el argumento satánico en la mente. Eso no se acerque a ella porque usted no la entiende. Eso a usted le da pereza. Es que es tan compleja la Biblia. Y usted se mantiene alejado de la palabra de Dios cuando en ella es donde está
la fuente de la sabiduría y sobre todo donde está la solución para sus problemas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso, por estas dos principales convicciones que les he entregado hoy, ¿cuál es? La primera, ¿la Biblia qué es? Y número dos, Cristo es el centro de atención de toda la Biblia, el centro y el corazón de toda la Biblia. Entonces, por estas dos convicciones, mis hermanos, pueden haber muchas más, pero me interesan estas dos. Por estas dos convicciones es que nosotros debemos también empezar a decirle a la gente sin temor 4 cositas. Hay que empezar a decirle a la gente, y más en este tiempo, mis hermanos. Así nos contradigan, así nos digan que somos locos, que somos anticuados, que ese es un libro muy viejo ya para la civilización actual. Así nos digan lo que nos digan, hermanos, empecemos a decirle a todo el mundo que debe amar la Biblia. Eso es lo primero. Dígale a todo el mundo que debe amar la Biblia. Número 2, dígale a todo el mundo que debe ser lector persistente de la Biblia. Debemos ser lectores persistentes de la Biblia. Gracias a Dios por la tecnología hoy día. No solamente tenemos libros físicos, sino también tenemos libros digitales, la Biblia en audio, ¿sí? Ahora tenemos la Biblia también dramatizada, impresionante. Los niños se duermen ahora escuchando partes de la Biblia literalmente, pero de manera dramatizada. Eso es hermoso, ¿sí? O sea, estamos en una época maravillosa donde no hay excusa. Digámosle a todo el mundo que debe esforzarse por vivir según las enseñanzas de la Biblia. Si hay un mensaje superior que necesita el alma humana, más allá de cualquier religión y creencia en este mundo, es el mensaje que porta la Biblia, ¿sí? Y en cuarto lugar, digámosle a todo el mundo que debe vivir en función del mensaje de la Biblia. ¿Se imagina que si el mundo tomara en cuenta estas 4 cosas, es decir, en síntesis, le diéramos valor a la Biblia, ¿cómo sería la vida en este planeta? Las cosas serían diferentes, ¿cierto? Pero ¿quiénes somos los que tenemos la responsabilidad de promocionar el valor y el amor a las Escrituras, a la Biblia? La iglesia, ¿cierto? Nosotros. Pero tengo que decirlo con vergüenza, comparándonos con los musulmanes y comparándonos con, por ejemplo, los mismos judíos, que son las otras 2 religiones monoteístas. La relación que estos 2 grupos tienen con su libro sagrado es supremamente íntimo, ¿sí? Ellos se saben de pasta a pasta su libro, lo conocen, lo entienden. Pero nosotros los cristianos, lamentablemente muchas veces, no voy a decir todos, pero muchas veces no conocemos cosas básicas de la Biblia, ¿sí? Tenemos que amar la palabra del Señor, porque en ella es donde encontramos realmente lo que nuestra alma y nuestro ser necesita. Que Dios nos ayude a mantener firmes estas convicciones, que nadie nos robe este tesoro de amar la palabra de Dios. Amén. Cierra tus ojos. Padre, te damos gracias. Recibimos, Señor, con solicitud este pensamiento que nos entregas hoy y deseamos con toda nuestra alma pedirte, mi amado Rey, que nos ayudes a reconsiderar, a retomar, a volver a ese primer amor con respecto a tu palabra. Estamos hoy, Señor, celebrando el privilegio de poder direccionar nuestra vida bajo tu palabra, que es la Biblia. Tenemos el privilegio, Señor, de hoy poseer en nuestras manos ejemplares maravillosos. Hay traducciones preciosas, pero también hay presentaciones de la Biblia en formatos muy lindos, muy hermosos, muy asequibles, que inspiran. Tenemos Biblias de estudio, Señor, que han sido enriquecidas con ministerios también que Dios ha usado de manera potente para edificar el cuerpo de Cristo. Gracias, Señor, porque es un privilegio. Ayúdanos, Padre, para no estar ignorando todos estos recursos y todas estas bendiciones por estar afanados en otras cosas. Danos, Señor, un hambre, danos, Señor, una sed, danos, Señor, un anhelo más profundo por amar tu palabra, y que ese amor no solamente se evidencie en leerla o en memorizarla, sino sobre todo ese amor se evidencie en vivirla, en ponerla por obra, en practicarla. El Señor Jesucristo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos.
Pero también Jesucristo dijo, hablando del poder de sus palabras: un día el cielo y la tierra van a pasar, pero mis palabras no pasarán. Gracias por habernos dejado tu palabra. ¿Qué sería nuestra vida sin tu palabra? Es tu palabra, Señor, ese ancla fuerte, firme, Señor, en el que nos podemos mantener a pesar de las tormentas. Es ese faro de luz en medio de la tormenta de alta mar. Gracias porque tu palabra es luz, tu palabra es alimento, tu palabra, Señor, es aire fresco, tu palabra es agua de vida, tu palabra es ese maná que alimenta y fortalece nuestro ser. Gracias, mi Señor, de todo corazón. Gracias por tu palabra. Queremos demostrarte nuestro agradecimiento todos los días, valorándola, dándole el valor, dándole el lugar que merece en nuestra vida cotidiana. Perdónanos si no hemos valorado tu palabra como debería ser. Y después nos quejamos del por qué estamos como estamos, del por qué nos pasan las cosas que nos pasan, cuando tú nos has dejado, Señor, un tesoro, cuando tú nos has dejado impresionante riqueza para que vayamos allí y podamos echar mano de ella. Mi Dios, agradezco por la palabra que hoy me permites compartir con tu pueblo. Gracias, Señor, porque sé que ella no vuelve vacía. Gracias porque tu palabra es viva y es eficaz. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios.